Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, un placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. En esta mañana de día lunes, bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Y esta mañana vamos a conversar con las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas de la República sobre el escenario en el que han sido electos para 3 años, donde la palabra independencia partidaria acuerpa de alguna manera las intenciones, esa tendencia, como ha venido siendo electo en algún momento y ha sido discutida por los diferentes círculos jurídicos de nuestro país, el hecho de que las autoridades hayan tenido cierta relación con los partidos políticos o los nombramientos como tal, eso trajo consigo desde luego algunas sentencias de la sala que declaraba inconstitucional esas elecciones. Lo cierto es que ahora hay una nueva elección donde ese fantasma como tal todavía aparece, pero ya fue descartado precisamente por los funcionarios electos. Así es que cabe destacar que, por cierto, en la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos un recurso de inconstitucionalidad bajo el argumento de esta figura como tal. Lo cierto que ya fue, como lo decía, desvirtuado por los funcionarios electos. Pero ¿cómo piensan ellos lidiar, es decir, las nuevas autoridades, con estos señalamientos de adhesión partidaria? Y hay una pregunta bien interesante que también vamos a sostener esta mañana. ¿Qué cálculos políticos van a tener los nuevos magistrados electos a la hora de emitir resoluciones? Bueno, vamos a pasar con nuestra compañera Lorena para que nos explique. Lorena, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida al programa, para que nos explique en qué contexto vamos a hablar esta mañana. Así es, Ernesto, buenos días. Como ya lo mencionabas, esta mañana citamos la elección y juramentación de nuevos funcionarios de la Corte de Cuentas de la República. Un tema que por las fiestas agostinas quedó en pausa, pero que es necesario analizarlo por el bien de la institucionalidad del país. Este es el contexto. Hubo necesidad de 2 días de plenaria y aún así el consenso no fue total. Los diputados lograron acuerdos en el presidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No así en la presidencia de la Corte de Cuentas, de la cual el partido Arena se abstuvo de votar. Cuando la cosa se comenzó a entrampar, se recurre al viejo método de imponer por encima de dialogar. Esto fortalece la cultura autoritaria. Que iba a evitar todos los madrugones, los criticaba y los criticaba y los criticaba. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando se dice son costumbres del pasado, eso se hizo siempre, tienen que continuar igual. Entonces, ¿para qué pelearon? Pese a esos cuestionamientos, hay que esperar el trabajo para juzgar idoneidad, indican otros análisis. Las personas que fueron electas no tienen la culpa de los procedimientos y de las negociaciones que se usaron para que ellos fueran electos. Es una corte que siempre va detrás de las cuentas y debería ir anticipándose al mal manejo de las cuentas. Con todo y las críticas, los legisladores hablan de un proceso bastante minucioso. De todos es sabido que la administración anterior fue tildada de persecución política por destapar supuestos casos de corrupción hasta ese momento desconocidos. ¿Cuál es el compromiso que asumen los nuevos funcionarios? 2 de ellos por segundo periodo. Esperamos la respuesta de tus invitados, Ernesto. Adelante. Como no, muchísimas gracias, Lorena Melara, con nosotros, dándonos ese preámbulo de lo que vamos a sostener precisamente esta mañana con nuestros invitados. Me da mucho gusto compartir con esta mesa, desde luego con las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas de la República. Definitivamente, en el caso personal, yo he dicho que estoy completamente desvinculado de toda condición política. Se ha mencionado relaciones de amistad, eso es natural. Como salvadoreños, como hermanos, pues somos amigos. Todos hay amistades de un poco más de relación, pero eso es todo lo que existe en la situación en cuanto a los señalamientos políticos. De manera es que eso pues lo vinculamos completamente de que haya esa cosa. Y lo decía alguien en televisión, nosotros no somos responsables
de toda esa situación hemos sido electos como lo manda la Constitución y por lo tanto las otras situaciones no son de nuestra condición, no hemos participado en ninguna negociación que se habla en la Asamblea. ¿Qué tanto es ese presidencialismo? Y lo voy a hablar así a un, digamos, a un tono bien entendible, bien a los salvadoreños. ¿Qué tanto ese presidencialismo hace crear poder a quien sea nombrado y qué tanto daño ese poder le causa precisamente a la institución? Para citar ejemplos, ¿no? Dada la función de la Corte de Cuentas, que es tan extensa, las dos áreas, y que exista una sola persona, que solo el presidente tome hasta la decisión más sencilla, definitivamente eso tiene que retrasar el proceso porque todo depende de la decisión del presidente y es el presidente quien tiene que dar las instrucciones a cada quien para cada cosa. Yo también he estado en desacuerdo pues con ese presidencialismo, no puedo decir que he sido víctima, pero entiendo que en administraciones anteriores ha sido más fuerte. Ustedes dos, el presidente y tu persona en calidad de primer magistrado, van a tener que lidiar con, digamos, con todas esas corrientes, no solo de sospecha, como hoy en día se cree que ustedes fueron parte, que fue el punto primario de abordaje que tuvimos con el presidente de la Corte. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia valorará lo que se presente y resolverá lo que a derecho y a Constitución corresponda. Lo cierto es, lo único cierto es de que tal como lo hice en el periodo anterior, la Corte de Cuentas lo que necesita es una administración de justicia transparente, una administración de justicia imparcial, donde se administre justicia sin favorecer y sin perjudicar a nadie por razones de naturaleza política, donde se debe de hacer y respetar la Constitución y el debido proceso. Creo de que estamos completamente convencidos de que la lucha contra la corrupción no debe de tener color político. La lucha contra precisamente ese mal tan antiguo en los amañamientos, en la oscuridad con que se manejaban los fondos públicos, eso no debe de tener color político, sino que debe de hacerse de forma decidida, de forma valiente, sin abusar del poder, pero de forma valiente, con carácter firme. Se debe de combatir la corrupción y acompañar la transparencia dentro de la administración de los fondos públicos y los bienes del Estado. En el caso muy en particular de Ana Vilma de Escobar, ¿ahí se violentaron esos derechos? Pues tendrían que... entiendo que sí se violentaron, porque esa era una situación que también lo explicábamos, ya estaban esos expedientes por una disposición de la Corte Suprema de Justicia o la Cámara de lo Constitucional, que había ordenado que se archivaran y que por lo tanto ese proceso allí feneció. Fue un tema que manejó el presidente Rosalío Toches de forma muy cerrada dentro de su despacho. ¿Unilateral? Sí, lo manejó él exclusivamente. Porque no fue exclusivamente, exclusivamente. Sobre eso definitivamente desconozco cómo lo manejó y cuáles fueron las valoraciones que hizo el presidente Toches. Así que... Pero conferencias con ese grado de espectacularidad política, yo creo si querés, ¿la vamos a tener? Yo creo de que el poder, el ejercicio del poder, yo creo que la autoridad que debe de ejercerse entre la Corte de Cuentas debe de ser debe ejercerse con mesura, con prudencia, con respeto a la Constitución, con respeto a la institucionalidad, sin exabruptos que puedan alterar precisamente el debido proceso respecto de los cuentadantes, respecto a los funcionarios actuantes. Por ahí creo que en ese sentido, de alguna manera, surge de nuevo la pregunta, es decir, ¿habrán cálculos políticos para entender cuándo, cómo y a qué horas podría darse una sentencia sobre o una resolución de la Corte de Cuentas? Jamás haría cálculos políticos para dictar una sentencia. Yo creo que las sentencias deben de dictarse con apego a la Constitución y a la ley únicamente, sin ver y siquiera la clase de funcionario que se trate. Yo creo de que para dictar una sentencia debe respetarse en primer lugar lo que establece el artículo 3 de la Constitución de la República, un trato jurídico igual. No importa que sea un ministro, no importa que sea un presidente de una autónoma, no importa que sea un alcalde de una municipalidad importante. Si la Corte es debilitada institucionalmente,
se debilita también el control fiscal. ¿Y ese ha sido el caso por su experiencia vivida en estos 20 años en la Corte de lo que han hecho los presidentes que han estado? ¿Algunos más o menos? Lo que pasa es que todos sabemos que existen las presiones políticas y nadie ignora de que los funcionarios nos manejamos en un ambiente político y altamente politizado como es el nuestro. ¿Cómo manejar la presión política? Bueno, nosotros como funcionarios debemos estar claros de que en primer lugar nos debemos a la Constitución y a la ley. ¿Cuál es ese canal o ese mecanismo que conlleva a, digamos, a tener a una Corte de Cuentas de la República activa y vigilante de esos fondos, de cómo se administran los fondos? Es que hay un plan de auditoría anual. Eso hay que hacerlo. Hay que auditar en base a ese plan de auditoría. Pero además, la gente tiene todo el derecho de interponer las denuncias, ¿verdad?, que considere pertinentes, y procederán exámenes especiales de auditoría sobre puntos específicos. Si en el informe de auditoría aparecen hallazgos, entonces se seguirá el juicio de cuentas respectivo, pero la Corte desarrolla su trabajo. Su trabajo de auditoría, sí, ¿no? Es permanente. Es que fíjese que yo creo que a la Corte de Cuentas, por mi experiencia, le ha faltado realmente publicitar su trabajo. Nuestro procedimiento apegado a la ley nos elimina cualquier presión política, porque vamos a actuar, como ya hemos dicho, con justa y pronta justicia, sin ningún sesgo de ninguna naturaleza. Esa es la primera situación. Hay una segunda, lo que estamos hablando de montar un sistema de control de calidad, tanto en el área operativa que llamamos, o sea, en el área de auditoría, como en el área jurisdiccional, que ya decía que en el área operativa la va a tener este servidor, apoyado con un grupo de profesionales exclusivamente dedicados a ese control, y en el área jurisdiccional, el segundo magistrado, igual, con un grupo de personas para darle seguimiento a todas las auditorías, a todos los juicios en cuanto a lo que llamamos hallazgos de auditoría. Porque nuestro compromiso es precisamente con eso, el combate a la corrupción y el acompañamiento con la transparencia con que se deben de administrar los fondos públicos y los bienes del Estado. Esto no importa al partido político al que pertenezca el funcionario. Creo de que nuestro compromiso precisamente es con eso, con que se administren los fondos públicos, con que los fondos de las municipalidades se administren para lo que son, para beneficio de los ciudadanos. Hay temas importantes dentro de esta nueva administración, aparte de la transparencia, como por ejemplo el compromiso por garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la Corte de Cuentas, dar más estabilidad laboral a la gente, aperturar las puertas de la Corte de Cuentas para llevar una administración de puertas abiertas, tal como lo anunciaba anteriormente. Hoy se va a fortalecer el Departamento de Participación Ciudadana. Cualquier persona en este país puede llamar gratuitamente al número 128 de la Corte de Cuentas e interponer las denuncias cuando... Verbalmente, porque esa es una pregunta que está haciendo Francisco Díaz. ¿Por qué la Corte de Cuentas no admite pruebas testimoniales? Dice. Lo que sucede es que en la Corte de Cuentas existe una legislación un poco anacrónica, ¿verdad? Eso... En aquellos años, cuando se creó la legislación vigente actual de la Corte de Cuentas, eran otros tiempos de la Administración de Justicia. Hoy hay una nueva corriente que hay que estar actualizados en eso y hay que actualizar también la ley. En algún momento está precisamente cierra esos espacios para profundizar en investigaciones, que era lo que le comentaba al segundo magistrado. No, por el contrario, si ahora... se ha fortalecido mucho la cultura de la denuncia. De hecho, ingresan muchas denuncias a la Corte de Cuentas y se realizan las fiscalizaciones, las auditorías necesarias. Pueden hacerlo los ciudadanos por medio de una visita a la Corte de Cuentas, lo pueden hacer por medio de un correo electrónico. Es verbal. O sea, puede alguien decir, mire, siento que en mi población, por poner un ejemplo, el alcalde está haciendo malas cosas,
Correcto. Y entonces ya paran las antenitas. Pero hay un tema importante, Ernesto. No solamente para garantía de todos nuestros ciudadanos, la denuncia contra los actos de corrupción no solamente puede ser verbal, sino que además para fomentar la función contralora de los ciudadanos, la denuncia que se interponga puede ser confidencial y además anónima. Aquellos funcionarios públicos, aquellas personas con aspiraciones políticas a obtener un cargo público, que no tengan su finiquito o que están siendo investigados por cierta denuncia, van a obtener los finiquitos, ¿se los va a dar la Corte de Cuentas de la República? Bueno, primero vamos a hablar de el monto de los finiquitos, que es una cantidad enorme, porque es cada candidato que tiene que obtener su finiquito. Ya venía una idea, yo en estos 3 días ya giré instrucciones, se formó ahí una comisión para instalar un sistema informático que bastará colocar el nombre del solicitante y automáticamente vamos a tener en la pantalla todas las citaciones que tiene pendiente en la Corte de Cuentas. Esto es con la intención de agilizar precisamente, dada la cantidad de finiquitos que hay que extender. Presidente, y mueve a risa, pero es cierto, el presidente no maneja fondos a su cargo. O sea, tenía razón Rosalío cuando dijo que el presidente no es responsable de lo que hagan sus empleados. Es que cada funcionario dentro de CAPRES es responsable de su trabajo y de su asignación, y por lo tanto los que manejan fondos, repito, no es el presidente de la República, ni siquiera firma cheques. En Casa Presidencial el presidente sí es el responsable, no de sus ministros. No, ni de Casa Presidencial, es decir, en cuanto a fondos. La Corte de Cuentas fiscaliza el buen uso de los fondos que el Estado transfiere a las distintas instituciones. Y el presidente no maneja fondos. ¿Quién es el que en algún momento avala dar un finiquito a un funcionario público? Veamos. El finiquito, decía, es un concepto económico, en el sentido de que lo que estamos constatando es que la persona que fue auditada no debe nada, que fue llevada a juicio, o fue absuelta y no debe. Económicamente hablando, no le debe nada al Estado. O fue condenada y pagó, e igual, ¿verdad? Pagó, ya no le debe nada al Estado. O fue condenado y apeló y en segunda instancia lo absolvieron, entonces la Cámara de Segunda Instancia ordena que se extienda el finiquito. ¿Quién ordena? ¿Quién dice que se extiende el finiquito? Los jueces o los magistrados, ¿verdad? Ese es así. Y en el caso de las partidas secretas, cuando ¿quién lo extiende? Lo extiende el presidente. Pero porque la Cámara le dice, mire, esta persona fue enjuiciada, la sentencia es absolutoria, dele su finiquito. Y cuando un presidente de la República maneja esa figura de, digamos, fondos o partidas secretas, ¿por qué la auditoría no llega? ¿O sí hay auditoría en este caso? Sí, no, a la presidencia de la República se le está auditando. Toda partida secreta. Sí. Toda partida secreta. Sí, los que son reservadas, no existe eso de la partida secreta. Son partidas reservadas. Son reservadas, que la misma ley ya prevé que cuando se trate de ese tipo de fondos, se auditarán con ese mismo carácter de reservado. En realidad la Corte de Cuentas únicamente tiene un staff de unos alrededor de 600 auditores. Es un escaso recurso. Solo el Ministerio de Educación tiene miles de escuelas que también hay que auditar. El Ministerio de Salud tiene muchas unidades de salud, hospitales que hay que auditar. La Policía Nacional Civil tiene muchas delegaciones y subdelegaciones que hay que auditar. Hay que auditar todos los consulados y embajadas del país. Hay que auditar además todas las dependencias del Estado, todas las alcaldías de este país. Si repartimos todos los auditores entre todas esas instituciones, es una tarea verdaderamente titánica, que hay que hacer milagros para lograr llegar a auditar a todas las instituciones del Estado y las municipalidades. En este caso, vamos
cumpliendo con nuestro calendario de trabajo, tal como se ha planificado. Hay que cumplir con ese calendario de auditoría durante todo el año, más las denuncias que se hacen por medio ciudadano, como en el caso del amigo televidente, pero de que se le va a cumplir a este país realizando una auditoría imparcial. A todos los administradores de fondos públicos se les va a auditar y se va a garantizar la transparencia y el combate a la corrupción en la administración de los fondos del Estado. Militarizar la Corte de Cuentas de la República. Fíjese que, ¿cómo se llama? Vale la pena aclarar esta situación. Yo pertenecí al Ejército Nacional prestando servicios en la Guardia Nacional. Sí, ¿verdad? A mucha honra, quizá por la edad que tenía, formó mucho en mi carácter y que me ha servido mucho para desarrollar mi vida profesional. Nada más, para eso me ha servido. Hablamos de las instituciones que reciben fondos públicos, fondos del Estado, y ponía alguien el ejemplo de la Cruz Roja, para citar un caso. ¿Pueden estas instituciones o son debidamente auditadas? De acuerdo al artículo 3 de la ley, que se refiere a la jurisdicción de la Corte, todas aquellas entidades que no sean públicas, como en el caso de la Cruz Roja, por ejemplo, entidades públicas, pero si reciben fondos públicos en un periodo determinado, la Corte tiene toda la facultad de ir a auditar ese periodo y los fondos que fueron recibidos del Estado, los fondos públicos. Los alcaldes que quieran reelegirse, tengan expediente abierto, van a obtener sus finiquitos para poder... Si no tienen sentencias de ejecutoriadas cuya responsabilidad haya sido pagada, si no tienen eso, sí son beneficiados. El tema de Will Salgado, que de alguna manera él mismo reconoció y lo dijo públicamente el expresidente, que tenía casos pendientes. Volvemos a lo mismo. Si no hay sentencias ejecutoriadas, y si las hay y la responsabilidad ha sido pagada al Estado, sí obtiene finiquito. Si son sentencias ejecutoriadas, porque repetimos, un funcionario puede tener 1, 2, 3, cuantos sean juicios de cuenta en proceso, y si no está ejecutoriada, obtiene su finiquito. A ver, una institución privada que recibe fondos públicos, ¿será privada o es pública? No sé la pregunta cómo la está planteando. No, ahí sigue siendo privada, pero recibe asignaciones del Estado y esos fondos son los fiscalizados. Un buen acto de transparencia fuera que ustedes promovieran primero la despartidización de forma tajante, que me imagino que ha de estar en la ley, y lo otro es el presidencialismo que tanto daño le hace a la Corte de Cuentas. ¿Estaría dentro de esa votación? Ambas situaciones las estamos haciendo. Las estamos haciendo. Pero de común acuerdo, ¿no? De común acuerdo. Porque en la Asamblea hay un debate. Está en proceso la ley. La ley, ¿verdad? sí. Y si se nos llama a nosotros, reformarla. Y si se nos llama a nosotros en la misma condición, ya lo hemos expresado en las distintas comisiones. Usted lo dijo que abogaría porque... Así es, y también en nuestras intervenciones con la Asamblea, con los diputados, hemos expresado en la misma condición que es sumamente necesario eliminar el presidencialismo. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.